Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá en Disenso, Filosofía y Metapolítica. Estamos junto con Silvio Maresta, como habitualmente estamos. Silvio viene de grabar un programa con Chiche Helblum en Canal 26, así que se imaginarán, por lo menos tenemos un colaborador que es conocido así masivamente. Masivamente. Le vamos a tener que pedir... Todas las señoras que toman el té mientras... Ah, qué bien, qué bien. Bueno, a sugerencia de Silvio, hoy vamos a tratar el tema de pobreza, a sugerencia de Silvio. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción para que no se pierda el tema, porque resulta que, como él sugirió, yo encontré que ha habido un filósofo, un muy buen filósofo sudamericano, que fue Alberto Wagner de Reina, que escribió un libro que se llama, yo tengo acá la fotocopia porque se llama Pobreza y Cultura. En el año, ahí está, en el año 52, lo sacó en Perú. Este Wagner de Reina fue... Porque era peruano. Era peruano, fue canciller, fue el primero que escribió una historia de la filosofía en Brasil, fue embajador en Brasil. Y el famoso libro sobre Heidegger, ¿no? El famoso libro, el primero sobre Heidegger, Ontología Fundamental. Es el primero que se publicó El primero lengua, ¿no? En castellano fue el primero. Sí. Lo publicó Francisco Romero. Y después de esto, él fue discípulo de Heidegger porque era el hijo de un alemán, estudió allá en Alemania, el secundario y demás, hablaba muy bien alemán, fluidamente. Y Heidegger le hace un homenaje. Dicen que es uno de los pocos homenajes que Heidegger le hizo a un discípulo. Todo eso está publicado, bueno, nosotros tenemos algo que ver con esa publicación en la universidad, en la revista Convivium de la Universidad Central de Barcelona. Lo publicaron en su momento, él fue profesor invitado allá. Y bueno, y uno de los temas fundamentales que él ha tratado siempre ha sido todo el tema, porque él fue presidente de la UNESCO, no sé cuántos años. Ah, sí, eso no. Sí, fue presidente de la UNESCO, se ocupó del tema del desarrollo mucho tiempo. Bueno, yo quería hacer la introducción y quiero citarlo, pero voy a leer estos 4 o 5 renglones para no irnos por la rama y darnos pie después, Silvio, para empezar nosotros. En 1959 se crea el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en 1961 la Alianza para el Progreso, que la crea Kennedy. De modo que, grosso modo, hace casi 60 años que el ideal del desarrollo económico se instaló en nuestra ecúmene iberoamericana, en todos los países del mundo hispanoamericano. Y sus consecuencias han sido en algo más de medio siglo en nuestros países, que hoy somos más pobres que antes. Muy bien. Esta constatación no es un invento mío, porque ya en 1982, Alberto Wagner de Reina, que nació en el 2015 y murió en el 1915 y murió en el 2006, seguramente uno de los más significativos filósofos suramericanos de la segunda mitad del siglo XX, ahí está la imagen de Wagner, joven todavía, yo lo conocí mucho mayor, afirmó lo mismo, que los programas de desarrollo, habían pasado 20 años, hacían a nuestros países más pobres. Entonces, él propuso en un libro extraordinario, Pobreza y Cultura, sostiene lo siguiente, que pensemos la posibilidad de descubrir y emplear en nuestro propio beneficio el valor de la pobreza. Es decir, vivir en la suficiencia material que se aparta del despilfarro. Es que la austeridad es el mejor antídoto a la sociedad de consumo, a la sociedad del despilfarro, a la sociedad del Dios monoteísta del libre mercado, a la sociedad del capitalismo salvaje, a la sociedad de los grandes basurales y campos de residuos, a la sociedad de consumo de energía sin justificación, a la sociedad que produce el calentamiento global y pone en definitiva en riesgo la existencia misma de la Tierra. Epicuro, que tratamos en otro programa, filósofo griego que vivió alrededor de 300 años antes de Cristo, afirmaba: pobre es aquel para quien lo suficiente es poco, porque nada le es suficiente. Repito, pobre es aquel para quien lo suficiente es poco, porque nada le es suficiente. Y Séneca, filósofo hispano-romano de la misma época de Cristo, 300 años después, decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más de lo que posee.
Y también decía, la riqueza tiene sus límites. El primero es tener lo necesario y el segundo lo suficiente. Más adelante, en el siglo IV del cristianismo, San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, decía en Milán, quien se acomoda a la pobreza es rico. El rico padece una pobreza de sentimientos, llama él, pobreza de sentimientos, pues siempre cree que algo le falta y lo codicia, el tema del límite, ¿no? Y finalmente, muchos siglos atrás, Arturo Schopenhauer decía... Muchos siglos después. Muchos siglos después, claro. La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más acosa la sed. Esta tendencia de la riqueza a crecer... Qué coincidencia entre todos Sí. Lo estoy citando para que nos dé pie para meditar. Que citás, ¿no? Qué coincidencia. Sí. Esta tendencia de la riqueza a crecer es siempre desear más bienes. Ha terminado en la sociedad de consumo actual, que está regida por la tiranía de la riqueza. Por eso me parece muy apropiado que vos hayas propuesto la pobreza. Sí, yo partía de una cuestión muy, muy elemental, que es, bueno, finalmente hay un cálculo, después de muchos años de que el INDEC no publicaba cifras, con aquel argumento ridículo de Kicillof, que decir qué cantidad de pobres había en el país era discriminarlos. Bueno, finalmente tenemos una cifra de un 32%, que coincide bastante con los números que iba tirando el Observatorio de la Universidad Católica. Es una cosa muy seria, ¿no? Digamos, estás ahí liderando eso, un tal Sabia, que es una persona muy calificada. Ahora, el tema es que la pobreza, más allá de las consideraciones más profundas que vos nos traes, se mide solo, es decir, como si fuera una prerrogativa de los economistas decidir cuántos pobres hay y en qué consiste la pobreza, lo cual todavía es más grave, digamos, ¿no? Y además de la pobreza, digamos, material, la falta de recursos indispensables y necesarios para la vida, encontramos en nuestros países, y particularmente en el nuestro, una tremenda pobreza espiritual que va avanzando año a año, y que yo no creo que sea una mera consecuencia de la falta de recursos a nivel económico, aunque por supuesto hay una relación, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, y esto sí tiene que ver con lo que vos trajiste, pero yo lo tomaría de Wagner de Reina, pero lo tomaría un poco desde otro costado, es efectivamente el desarrollo el que trae la pobreza. Primero en un sentido empírico así directo, digamos, ¿no? Porque no hay el supuesto derrame. No se produce el derrame de la riqueza. La mayor producción y productividad no necesariamente implica un mayor bienestar para las mayorías, ni mucho menos, ¿no? Pero además genera una mentalidad, digamos, que está vinculada con otras citas que leíste, genera una mentalidad de lo que yo llamo el productivismo desarraigado, digamos, ¿no? Que tiene sus fundamentos filosóficos muy claros en el idealismo alemán y en el marxismo, digamos, ¿no? Que es esta producción por la producción misma, que es inducida por el capital, fundamentalmente, digamos, ¿no? Entonces, una abundancia extraordinaria de bienes, digamos, por un lado, y por otro lado, aquellos que los producen quedan convertidos en meros productores. El hombre no es por esencia un productor, no es por esencia, a mi juicio, un productor. Queda convertido en un productor desarraigado, digamos, que además no tiene acceso a eso mismo. Mirá, un ultraliberal, que Guy Sorman, decía que la pobreza es un producto del desarrollo, decía exactamente lo mismo que Wagner de Reina. Ahora, Wagner de Reina le da a la pobreza un significado... tiene valor, claro, tiene un valor, valioso. La pobreza tiene un valor. Ahí
tendría Dudas. Bueno. Pero sobre todo cuando planteamos el tema de la pobreza espiritual, ¿no? Que no necesariamente, digo, Claro. A mí me da la impresión, por ejemplo, que en países como, no conozco a fondo eso, pero en países pobres o donde hay gran cantidad de pobres, como en Irán, por ejemplo, eso no va acompañado de una pobreza espiritual. Claro. Hay una pobreza material, sí, pero no va de la mano de una pobreza espiritual. Esa podría ser una primera distinción que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Aquella distinción. Lo digo en base a algunas películas iraníes que vi. Bueno, pero es una distinción que hay que hacer. Una cosa es, en la pobreza hay que distinguir claramente lo que se llama la indigencia, donde ya Aristóteles hablaba y Platón también, decía que en la indigencia no hay virtud, porque la indigencia es aquello que vos no podés, no tenés para comer, no tenés para vivir. Bueno, nosotros tenemos 1 millón y pico de indigentes. Así es. En Argentina. Sobre 40 millones hay 1 millón, pongámosle, de indigentes. Es decir, no puede haber virtud en ese hombre, no puede haber ninguna. ¿Por qué? Porque no tiene solucionado ningún problema de la vida. Y por otra parte, esto que vos decís, pobreza espiritual, que era lo que llamaba San Ambrosio, en el siglo IV de nuestra era, llamaba la pobreza del sentimiento, es decir, la pobreza que sufre el rico al estar siempre codiciando, al no conformarse con sus bienes, ¿no? Ni hacer de sus bienes una plataforma para otra cosa, ¿no? Sino que es Volvamos a Aristóteles. Que es, claro, ¿no? que es Aristóteles es un hombre que de ninguna manera condena el bienestar material. No, si no Al hay contrario. prosperidad, dice, si no hay prosperidad no hay felicidad, dice Aristóteles. Pero, exactamente. Si no hay prosperidad no hay felicidad. Por Y ellos eso, tenían... digamos que Aristóteles es un hombre que pone en cuestión el radicalismo excesivo de Sócrates, digamos, ¿no? Claro. Para el cual bastaba la virtud para la felicidad. Y Aristóteles dice lo que vos señalabas justamente, ¿no? Que el pobre tipo, digamos, que no tiene para comer, que no tiene vivienda, que ha tenido una desgracia familiar, etcétera, etcétera, y no será virtuoso y la felicidad es siempre conforme a la virtud. No consiste en la virtud para Aristóteles la felicidad, pero es conforme a la virtud. Es conforme, ¿no? a la virtud, exacto. Pero en Aristóteles ese bienestar material es solamente una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr lo que verdaderamente es el despliegue de la naturaleza del hombre, que es el pensamiento fundamentalmente, pero también las artes, también la ciencia, en fin, las distintas manifestaciones que podríamos llamar del espíritu, sin querer decir con esto que el espíritu es una cosa que sobrevuela. Porque cuando uno dice espíritu, la gente, o mucha gente piensa que uno está hablando de una especie de cosa etérea que sobrevuela por encima de las cabezas. No, el espíritu es simplemente el cultivo de lo mejor que tenemos. El despliegue de las potencialidades más nobles del hombre. Eso es el espíritu. Por lo menos en una definición primera. Bueno, una definición primera podemos darla como tal. Ellos distinguían, vos fíjate qué interesante, ¿no? Después vamos a la parte etimológica que nos da un montón de razones, nos va a acercar y nos va a permitir seguir meditando. Ellos distinguían claramente entre 2 tipos de riqueza, los griegos. La crematística, que viene crematos, que es grematos, que viene de cosas, la parte Grémata, claro. Grémata, que son las cosas, los bienes. Pero sí, ¿cuál? Útiles, el dinero. Básicamente la crematística es la ciencia del dinero. Y ellos decían, tipo de riqueza, distinguir la crematística, que es la que se obtiene de un negocio donde no hay producción, sino interés y préstamo, esa es la crematística para ellos, que fácilmente está emparentada con la usura, el manejo del dinero, es decir, la acumulación de dinero. Y después la riqueza como estética, como estética, pero es con Q. K-T-E-T-I-K-A. Estética, ¿ves? Estética. Sí. ¿Qué quiere decir?
Y este lo trae Platón en el Sofista. Yo estuve buscando, ¿viste? Platón en el Sofista lo trae. El diálogo más importante de Platón. Y bueno, aprovecho para decir. A decir, bueno, es el diálogo más importante, a mi juicio. Es extraordinario. Yo lo encontré, me fui hoy porque Silvio me llamó y digo, bueno, tengo que hacer los deberes. ¿Y qué dice Platón? Dice, el arte de aprovechar lo que se halla en la naturaleza y de la producción acorde a ella. El arte de aprovechar lo que la riqueza, en el buen sentido, es el arte de aprovechar lo que se da en la naturaleza, la caza, la pesca y todo lo que ello produce, más la siembra, más la recolección. Sí, pero siempre es una producción arraigada. Claro, es la riqueza como producción, como productiva. Sí, la producción arraigada. Arraigada. Por eso te decía, la productividad desarraigada, ¿no? Claro. Gira en el vacío. Gira en el vacío. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cómo se puede explicar un tipo que haga riqueza como, yo qué sé, son los fondos buitres? Pero no solo eso. ¿Cómo se puede explicar que un tipo, por ejemplo, que destruya el medio ambiente? Destruya el medio ambiente en función de los grandes basurales. Lo estamos viendo con la soja. Con la soja, el transgénico. Exactamente. Es decir, eso no es estética. Eso no es estética. Porque es una producción que ha perdido su fundamento en la tierra, la diosa tierra, Gea. Entonces, quiere decir que nosotros, para que vean los oyentes, no criticamos la riqueza, no hacemos dialéctica, decimos el rico es el malo, el pobre es el bueno, no caemos en esa ridiculez. Esos son los envidiosos. Esos no caemos. Esos son los envidiosos. Esos son los intelectuales envidiosos que quieren tener la guita que tienen los ricos. Y en el momento menos pensado se le arrancan, digamos, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Eso fue, no creo que ningún intelectual le saque plata a los ricos. No, bueno, la Revolución Rusa en parte fue eso, digamos, una revolución de intelectuales envidiosos de la riqueza de los zares y de la nobleza rusa. Entonces, nosotros... En parte, no es la única interpretación. A mí me da la impresión, vos me diste pie para hablar sobre el tema de la pobreza, ahora que definimos en parte la riqueza. Y buscar a ver si nosotros podemos con la pobreza. Yo había hecho ¿qué es pobre? El pobre desea modestamente y por eso es más rico. Leopoldo Marechal, que fue un poeta argentino muy interesante de leer, estuvo vinculado al peronismo. Y lo pagó caro. Lo pagó caro. Muy caro. Y decía, y lo sigue pagando caro. Porque, por ejemplo, uno decía, yo la vez pasada propuse, le digo, el centro Kirchner, ¿por qué no ponen centro Leopoldo Marechal? Eso sería lo más lógico. No, pero además siguen dándose mucho más importancia en los círculos académicos y bien pensantes, en general, a Borges, que por ejemplo, o a Cortázar, que todavía se justifica mucho menos, que a Marechal. Y yo creo que Marechal está a la altura de Borges, digamos, aunque su literatura es muy distinta de Borges. ¿No? Borges dice, rico es aquel que vive con poco. Es decir, está bien. Él coloca aquello que dijimos de Epicuro, aquello que dijimos de Séneca. Recordá lo que acabamos de decir de Epicuro, de Séneca, de Schopenhauer, de San Ambrosio. ¿Qué es? Mirá lo que dice. La riqueza tiene sus límites. El primero es tener lo necesario y el segundo lo suficiente. Es decir, lo necesario es el límite con la indigencia y lo suficiente es el límite con la riqueza. La pobreza está ahí. La pobreza es poder dar límites. Por eso cuando Marechal dice, me gustó la definición, la encontré hoy, la sabía, pero la encontré. Dice, rico es aquel que vive con poco. Es decir, el tipo que tiene una idea de la pobreza supone un límite que el pobre lo conoce. Ahora, cuando el pobre lo conoce ese límite, el pobre se transforma en valioso, porque el pobre puede no ser manipulado. Puede de alguna manera liberarse del monodiscurso, del discurso único de la sociedad de consumo. Lo que pasa es que estamos haciendo un contrapunto, digamos. Vos hablás de una pobreza, de la pobreza en un sentido diferente de que estoy hablando yo, digamos, ¿no? A ver. Vos hablás de la pobreza
Bueno, lo has explicado bastante, Sí, ¿no? sí, sí. Yo La función redentora de la pobreza, Bueno, claro, podríamos claro, decir, claro. la reivindicadora, liberadora de la pobreza. Claro, claro, ¿Eh? claro. Entonces, Eso supone, de alguna manera, una riqueza espiritual, obvio. esa pobreza. Claro, porque te la da la misma Bueno, pobreza. Yo Porque, estaba hablando, no te la da y sí, porque- automáticamente. no te la da, pero vos tenés... El Vos estás pobre tiene hablando- sensación de límite. Por ejemplo, yo soy pobre. Estás Yo hab- no ambiciono la casa del vecino. Yo vivo en una chacra, Pero porque rodeado de tenés una- chacra. Pero y- porque tenés una riqueza espiritual que te compensa completamente bueno, eso, digamos, bueno, ¿no? eso Porque tu ser está puesto en otro lugar, digamos. Pero eso está en el sentido profundo, por eso yo digo, ahora hacemos una pausa que nos hace y después vayamos al sentido profundo. Yo quiero darte una aproximación etimológica a pobreza y riqueza y conversamos sobre eso. ¿Te Sí, gusta? sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Que nos dé pie. Bueno, vamos a una pausa. Seguimos acá con Silvio Maresca. Habíamos dicho que en esta segunda parte íbamos a hablar de la aproximación etimológica. En filosofía, cuando uno no sabe algo, lo primero que tiene que hacer, según los consejos de Heidegger, de Zubiri y de este filósofo que nombramos Wagner de Reina, que ha hecho lo mismo, yo trato de hacer lo mismo, calculo que Silvio también, es la aproximación etimológica. ¿Qué encierra el término? ¿Qué quiere decir pobre? ¿Qué quiere decir rico? ¿Qué quiere decir pobreza y qué quiere decir riqueza? Pobre viene del latín pauper, paupérrimo, dice una persona muy pobre. De ahí viene paupérrimo. Que viene a su vez de paucus, que quiere decir poco. Del griego viene de penía, que quiere decir pobreza, y penes, que quiere decir pobre. Vocablos que están vinculados a peina, que quiere decir hambre, y ponos, dolor. Mire usted, así que pobreza, viene pobreza, pobre, hambre, dolor. También se dice en griego, y esto es importante saberlo, aporía. Hay varios autores en Grecia que hablan de la aporía como Y pobreza. por la dificultad. Por aprieto, por problema, por Claro, dificultad, dificultad. la falta de camino. Y sí, poros. Poros, ¿ves? Lugar Ahí por está. donde no se puede pasar. No se puede pasar. Luego la palabra se hace técnica, ¿no? Después se hace técnica y lo usamos en filosofía, Como en dificultad. fenomenología, Como como dificultad problema. teórica, digamos. Vemos que las raíces latinas destacan más el aspecto cuantitativo, poco, en tanto las raíces griegas rescatan el aspecto cualitativo, hambre. Para los griegos es poucus, y para los griegos es peina, hambre. Bueno, la pobreza está vinculada a esas dos ideas. Rico, sin embargo, proviene del germánico Reich. ¿Se acuerdan del Tercer Reich? Bueno, Reich quiere decir poderoso, poder, poderoso. En tanto que en latín rico se dice dives, o dives, como quieran pronunciarlo, abundante, y en griego se dice pousíos o pluteo, de ahí viene plutocracia. Claro. Nosotros tenemos 13.000 palabras en castellano que vienen del griego. Pluteo, plutocracia. Hacerse rico quiere decir, pluteo es el verbo hacerse rico. Mira qué interesante. Vemos como hambre y poder, el equivalente de pobreza y riqueza, no están en el mismo plano. Una es de dominio biológico, psíquico, siento hambre, y otra en el plano político-económico, el tema del poder. Veo que acá los muchachos de Rosario de la Brújula han traído una botella de whisky porque he ganado una apuesta. Este humilde conductor le ha ganado a los del programa de la Brújula
una apuesta por la cual yo sostenía que Catamarca lindaba también con Córdoba, y los de Rosario, estando más cerca, decían que no. Perdieron la apuesta, y como son hombres de bien, lo del programa La Brújula, que digo que lo tienen que ver ustedes, el programa La Brújula, véanlo, por más que sean de Rosario, perdieron y compraron la botella de whisky. Muy bien, ahora la tomaremos. Continuemos con la pobreza. Así es. Nuestros sociólogos y economistas han mezclado estos dos planos y así miden la pobreza por la carencia de riqueza. Acá te pongo el tema tuyo. Salario mínimo, consumo básico. ¿Cómo miden ahí? No tienen en cuenta el valor de la pobreza como generadora de un hombre distinto y de una sociedad diferente. Esto es lo que te planteo. Hoy la pobreza, ¿cómo está medida la pobreza en Argentina? Por el salario mínimo. ¿Por qué está medida por la jubilación? ¿Por qué está medida por el consumo? Sí, por una cuestión puramente monetaria, digamos, exacto, o de ingresos. ¿Eso sirve para medir la pobreza? Eso no... ¿Define la pobreza eso? No define la pobreza, bueno, y menos en los términos que vos la planteabas. Pero lo que yo veo en nuestro país, mi querido amigo, es que no se da esa situación de pobreza en el sentido valioso que vos le estás dando, y que lo tiene indudablemente, y que creo que en otros pueblos está. Yo te citaba el pueblo de Irán por el hecho simplemente de que vi algunas películas iraníes donde la gente con muy poco vive feliz, digamos, no se la nota, y no solo feliz, sino que lleva a cabo sus usos, sus costumbres, su creencia religiosa, su arte, digamos, nada de esto falta. Siendo pobres desde el punto de vista de los recursos económicos, no indigentes, porque eso ya es otra cosa. Bueno, ¿no? porque, ahora, porque viven con vos fuiste muy lejos, pero digamos, lo que me parece a mí, digamos, aparte de que la pobreza no se puede medir solo en esos términos, porque yo te diría que nuestra clase dirigente, no solamente política, sino intelectual, empresaria, sindical, también es pobre, aunque tenga abundancia de recursos económicos. ¿Por qué es pobre? Porque carece de espíritu, digamos. Y cuando digo espíritu, estoy diciendo usos, estoy diciendo costumbres, estoy diciendo ideas, estoy diciendo religión, estoy diciendo todo aquello que Hegel sintetizó en la palabra espíritu del pueblo, ¿no? Espíritu de un pueblo. El Vollgeist. Sin espíritu de un pueblo no hay totalización posible. Y la totalización no es una mala palabra como plantean ciertos autores posmodernistas, ¿no? Es una mala palabra cuando es una totalización totalitaria, pero sin totalización no hay posibilidad de situarse, digamos, ¿no? Y sin situarse se vive al pedo, digamos así. Entonces, a mí me preocupaba más inmediatamente esta situación, porque de pobreza espiritual y general, porque yo no veo que nuestra gente, la que está en condiciones materiales difíciles, la que tiene salarios bajos, etcétera, tenga esa riqueza de la pobreza, esa pobreza valiosa que vos estás señalando, porque la veo desarraigada, porque la veo que ha sido trasladada o se ha trasladado de sus costumbres en su ámbito provincial a una villa miseria en el Gran Buenos Aires, donde se pierde todas sus relaciones familiares, pierde sus usos, pierde sus costumbres, digamos. Se entrega a la drogadicción, como bien sabemos, al robo, o trabaja en trabajos absolutamente despersonalizantes en todo sentido. Bueno, entonces nosotros... me preocupaba ese tipo de pobreza. No, está bien, pero no está mal tu preocupación. La Argentina es un país pobre porque tiene un pueblo pobre. Bueno, ahora, también a su manera, como dije recién, nuestros ricos son pobres, porque son pobres de espíritu. Exacto. Sí, por eso nosotros tenemos que insistir ¿en qué tenemos que insistir desde la filosofía? En lo que podamos hacer, nosotros lo que casualmente tenemos que decir, no, mire, el discurso sobre la pobreza no puede ser un discurso demagógico.
No puede ser un discurso de mano. El discurso de la pobreza tiene que decirle, poner en valor la pobreza. Pero mirá, te voy a decir una Ahora, cosa así. vos fijate. Te voy a decir una cosa así. Está de moda el término, no solo en el presidente, pobreza cero, que va. Claro. Pero digo, pobreza cero, entonces no quiero computadoras e inglés en el colegio, quiero griego y latín. Claro, claro. Vos sabés que lo yo insisto mínimo, en eso. lo mínimo No es quiero que, computador, es quiero que es una verdad, sola- no quiero que aprendan bien castellano, quiero que aprendan bien expresarse en nuestra lengua. Ahora vos fíjate qué interesante que es. Yo vuelvo a esto porque Que me lean parece el Quijote, que me por parece Dios, que lean el Quijote. Que lean el Quijote, Y no que en lean. inglés. Mirá, yo estuve leyendo para esto de la pobreza porque yo sabía y barruntaba porque tanta lectura de tantos años. Entonces agarré y me fui a leer la homilíada a Lázaro de San Juan Crisóstomo. Yo recuerdo, cuando estudiamos griego 1, y vos te acordarás también, un poquito lejos. cuando estudiamos griego 1 en la Universidad de Buenos Aires, que estaba ahí Schlesinger, estaban estos profesores. Bueno, pero yo estudié con Macialino. Bueno, Macialino. Había un librito que se llama Atená, que eran los libros de griego 1, 2 y 3. Sí. Y estaba en el griego 1, nos hacían traducir un fragmento, al final, un fragmento chiquitito de San Juan Crisóstomo. Y yo me acordé, y que en griego lo traducíamos, decía San Juan Crisóstomo, dice, detrás de toda, en ese libro, Atená de la Universidad de Buenos Aires, no de París, de acá, dice el texto de San Juan Crisóstomo, detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Y nosotros traducíamos, y todo lo que sigue después. Como vos me dijiste de la pobreza, me fui al librito y lo encontré. Y el librito después me lleva a la homiliada a Lázaro de San Juan Crisóstomo. Yo tengo ahí toda la patrística, fui a leerla. Mira. Te lo voy a contar, no lo voy a leer porque si no sería largo. Comienza San Juan Crisóstomo, que parece ser que de economía sabía bastante. Y dice, bueno, supongamos, porque él está con la idea esa, detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Supongamos que hay una ciudad toda de ricos, donde no pueden entrar los pobres, y una ciudad de pobres donde no pueden entrar los ricos. ¿Qué va a pasar? Que en la ciudad de los ricos van a tener que construir casas, van a tener que limpiar las letrinas. Los ricos no van a querer limpiar las letrinas. ¿Qué van a hacer? Los ricos van a ir a pedirle a los pobres que vengan a construir las casas y a limpiar las letrinas y a hacerles de comer. Entonces, ¿esto qué me está? ¿Y los pobres? No, los pobres van a seguir haciéndose sus casas como pueden, sus ranchos como pueden. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen autonomía. Y dice San Juan Crisóstomo, pero dice textuales palabras, textuales palabras. En los pobres ellos mismos, mientras que los ricos tendrán que llenar, de modo tal que el trabajo es lo esencial. La riqueza es obra de los pobres, dice San Juan. El trabajo es lo esencial. Sí. La riqueza es la obra de los pobres. Muchos siglos después, el economista escocés Adam Smith va a afirmar lo mismo. La riqueza es el producto del trabajo, porque el trabajo es la medida universal y más exacta del valor. Se llama la riqueza de los pueblos. Lo había planteado Locke también, ¿no? Había planteado. Es decir, San Juan Crisóstomo, y después Smith, y todos sabemos, que es decir, el trabajo. Uno no quiere decir que los ricos no trabajen, no es así tampoco. Pero estamos hablando de esta distinción, yo digo para que se vea el poder que tiene la pobreza de transformar. Yo podría decirte, hacerte recordar a vos la dialéctica del amo y el esclavo. En el fondo, el esclavo es el que maneja al amo porque lo necesita, ¿no es cierto? Pero esta relación de pobreza, riqueza, me gustó porque nosotros tenemos que tener por lo menos yo tengo una visión, yo soy un realista esperanzado. Es decir, creo que lo que hay que hacer es volcar un mensaje sobre el tema de la pobreza que no sea un mensaje cordialista de que, bueno, los pobres todos somos buenos, recemos, démosle subsidio. No. Hay que gobernar es crear trabajo.
Creo que alguien, un conductor argentino lo dijo, ¿no? Gobernar es crear trabajo. Sí, sí. Y entonces, ese trabajo, ¿quién lo lleva a cabo? Lo llevan los pobres. Entonces, esta sugerencia tuya de hablar de la pobreza nos permite a nosotros poner el acento en el carácter de redención que tiene la pobreza en la medida que no la confundamos con la indigencia y en la medida en que sepamos que el trabajo es aquello que finalmente es lo que puede transformar al hombre en verdaderamente No, hombre, lo que estaba pensando a partir de que vos hablabas, o sea, ¿por qué en cambio que esta cosa en que está metido todo Occidente, digamos, y sus arrabales, como somos nosotros, del desarrollo, del Producto Bruto, del aumento del Producto Bruto, de si disminuyó o no el Producto Bruto, todo este discurso psicótico de la economía, porque psicótico porque deja fuera absolutamente al hombre, digamos, no existe el hombre. Digo, ¿por qué no pensar en un desarrollo mediocre, en cierta Claro. forma, pero Limitado. pero que con una mejor repartición de la riqueza, etcétera, permita al hombre de pueblo, digamos, al hombre que trabaja, sentirse, y pasó esto algunos años en nuestro país, muy brevemente, del 45 al 55, sentirse digno, sentirse valioso, porque ahí dejó de ser pobre. Exactamente. Entender que el peronismo, del 45 al 55, fue importante y valioso cuando se lo piensa así, solo por el hecho de que el 50% iba para los trabajadores, el 50% para los empresarios, o para los capitalistas, etc. Entender que era solamente eso, es entender todo mal, digamos, porque en realidad eso era lo que permitía que el trabajador, en su medio limitado, porque si no, no hubiera estado la fundación, Claro. otras cosas, no es que eran todos ricos. No, en el Pero digo, límite, en lo suficiente. dentro de su límite se sintiese protagonista, a veces de un modo guarango, a veces de un modo Lo que vos quieras, donde pero el faltaba tipo- después toda, ¿no es cierto? El tipo participaba faltaba- en la construcción de su destino. Faltaba todavía una depuración de eso, por eso fue tan abortivo, con todo el horror que tiene el aborto, el golpe del 55. Por eso yo suelo decir que el golpe del 55 en algunos aspectos fue peor que el del 76, porque el 76 ya encontró una sociedad absolutamente descompuesta, digamos, ¿no? Por las dictaduras, por la represión, por lo que vos quieras, ¿no es cierto? Por el exilio de Perón, por mil cosas, ¿no? Por una universidad desquiciada y convertida en cualquier cosa después del 55. Claro, el 55. Por eso lo del 55 fue gravísimo, porque cortó esa maduración que hubiera ido en la dirección de lo que vos decís, o sea, un país mediocre, si vos querés, desde el punto de vista del aumento del Producto Bruto permanente, digamos, pero con personas que dentro de los límites de sus posibilidades Podían participar de esa riqueza suficiente para llegar a una vida más o menos buena. pero una vida Lógico. buena en el sentido donde Claro. se empezaban a desarrollar otras cuestiones. Claro. Digo, el tema de la CGT en el Colón, porque no era ese populismo barato que a los pobres hay que darle un recital de rock de cuarta, el peronismo lo llevaba al Colón a escuchar música clásica. Bueno. Digamos, eso ya, digo, como signo, mostraba cómo se iba dando ese proceso de enriquecimiento espiritual sin que eso significara que todos iban a ser millonarios. Exacto. Porque nunca se pretendió eso tampoco. Bueno, Silvio. Te digo porque es interesante analizar el peronismo desde esta óptica. Bueno, lo tenemos que dejar para otra vez porque ahora se acabó el programa. Solamente quería decir que también existe otra, siempre nosotros tenemos esa cosa de distinguir para unir, ¿no? Y entonces había que distinguir también que existe una pobreza voluntaria, que es la pobreza de los monjes y etcétera, de gente que quiere ser voluntariamente pobre, que acá no la comprendemos porque esa pobreza voluntaria es una pobreza que tiene otra dimensión de carácter espiritual, ¿no es cierto? Así que había que
nos quedó en el tintero hablar del tema de la pobreza voluntaria en ciertas personas. No es masiva la pobreza voluntaria, aquel que renuncia a la riqueza. Sí, que fue muy criticada por el protestantismo, y no, Sí, no sí, casualmente, ¿no? fue muy O sea, criticada. se porque consideraba ocioso al monje de Claro, clausura, un claro, ocioso. porque ellos, en definitiva, la pobreza voluntaria está vinculada a la idea de accessis, y la idea de accessis es una de las distinciones fundamentales entre catolicismo y protestantismo, porque el protestantismo viene a anular la idea de accessis. Así que todas estas monjitas que ahora encontraron que se golpeaban... La accessis es el ahorro en el protestantismo primitivo. Claro, es es el ahorro. En cambio, el otro no. La acumulación monetaria. Bueno, Silvio, terminamos el programa. Sí, señor. Bueno, ya está. Con lo dicho, queda dicho cuando Lo había dicho, que decir dicho acá. está. Acá. Listo.